Mi familia me dejó en una gasolinera. 15 años después, les entregué una factura de 73,50 €. Me abandonaron en medio de la nada como si fuera basura, sin despedida, sin explicación. Ahora quieren perdón, ayuda médica y 220.000 €. Así que les entregué el coste de un billete de autobús que nunca tomaron. Me dejaron atrás. Y construí una vida que jamás podrán tocar. El verano que cumplí 22, no esperaba que mi vida se derrumbara en una gasolinera de carretera en Aragón. Quiero decir, tampoco estaba viviendo un sueño, seguía en casa, trabajando largas horas en la ferretería de mi padre para juntar algo de dinero. Según él, la universidad no era una opción. No hay que malgastar dinero en tonterías, decía cada vez que mencionaba el tema. Tenía muy claro que no iba a ir a ninguna parte. Mi padre, Manuel, no era de los que levantan la voz, no lo necesitaba. Bastaba con la mirada de decepción para que uno se sintiera 2 tallas más pequeño. Así crecí. Y mi hermano menor, Diego, absorbía todo eso como una esponja. El hijo perfecto. La estrella. Aprendió muy pronto que podía ser el brazo ejecutor de Manuel o el saco de boxeo. Adivina qué eligió. Y luego estaba mi madre, Rosa. Callada, cansada, siempre con esa mirada lejana como si esperara que su vida comenzara de nuevo. Nunca se enfrentaba a papá. A veces decía ya basta con voz temblorosa, pero no significaba nada. Nadie la escuchaba. No éramos pobres exactamente, pero no había vacaciones en la playa ni grandes celebraciones familiares. Así que cuando Manuel anunció de repente que íbamos de viaje al norte para la boda de mi tío en Huesca, sonó raro. Como si algo se estuviera gestando por debajo, pero aún no lo olía del todo. A los 3 días de ese maldito viaje, ya me arrepentía de no haber fingido gripe. El coche iba lleno, dormía hecho un ovillo en el asiento de atrás, y solo descansaba de ser el blanco de todas las bromas cuando Manuel y Diego se turnaban para hacer chistes a mi costa. Lo de siempre. Yo era el chiste. Siempre lo fui. Aquella mañana, paramos en un área de descanso en algún punto de Aragón. En medio de la nada. Solo campos secos, montañas lejanas y un baño cutre junto a unas máquinas expendedoras. Diego y Manuel iban delante, riéndose de algo, probablemente de mí, y mi madre se retocaba los labios en el espejo del parasol, como si el silencio asfixiante no existiera. Salí del coche para estirarme y usar el baño. Dejé el móvil cargando en el salpicadero y no me llevé la cartera. Estábamos de viaje familiar, por el amor de Dios. No pensé que necesitara nada solo para ir al baño. 10 minutos, como mucho. Me lavé las manos, salí al sol, y parpadeé como si hubiera entrado en otra dimensión. El aparcamiento estaba vacío. Desaparecieron. El coche verde oscuro en el que íbamos apiñados, simplemente no estaba. Al principio, me quedé ahí parado como un idiota, pensando que sería otra de sus bromas estúpidas. Quizá estaban aparcados detrás. Quizá escondidos, riéndose, esperando a que me desesperara. Recorrí todo el área. Parte trasera, delantera, las máquinas, incluso detrás de los contenedores. Nada. Es difícil explicar lo que se siente con una traición así. Cuando viene de tu propia sangre, duele distinto. Te corta más profundo. Me senté en la acera, aferrado a la esperanza de que volverían a aparecer. En cualquier momento. En cualquier momento. Pasó 1 hora. Gente iba y venía. Un camionero me preguntó si estaba bien y mentí, le dije que esperaba a mi novia. Asintió y se fue. En algún punto dejé de mirar la carretera. Esa sensación hueca en el estómago empezó a subir al pecho. No iban a volver. Mi primer instinto fue pedir prestado un teléfono. Estuve a punto de acercarme a una madre con 2 hijos cuando me invadió una avalancha de recuerdos. Cada cumpleaños olvidado, cada vez que me culparon por algo que no hice, cada broma, a mi costa que me dejaba mirando al suelo, tragando rabia como si fuera vidrio. Podía oír sus voces en mi cabeza. La risa arrogante de Diego, apuesto a que está llorando ahora mismo. El bufido despectivo de papá, si no es un completo inútil, encontrará la manera.
Y la voz de mi madre, débil, inútil, quizá no deberíamos. Me alejé de esa madre y sus hijos. Finalmente, sí pedí un teléfono prestado, pero no para llamarlos. Pedí el número del albergue más cercano, en Zaragoza, a unos 60 km de allí. A la mujer que me dejó usar su móvil le dije que mi familia tuvo una emergencia y que volverían por mí más tarde. Dudó, pero supongo que no parecía peligroso. Aceptó llevarme a la ciudad. Esa noche, dormí en una litera del albergue con solo la ropa que llevaba puesta, una camiseta vieja de metálica, vaqueros rotos y unas zapatillas destrozadas. No tenía DNI, ni dinero, ni manera de demostrar quién era. Ahí fue cuando todo se volvió real. No solo por lo que me habían hecho, sino por lo que tenía que hacer a partir de entonces. Tenía dos opciones: perseguir a quienes me dejaron tirado o construir algo nuevo desde cero. Elegí lo segundo. Seré sincero, entrar a ese albergue fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No era exactamente vergüenza. Era más bien el peso aplastante de saber que no tenía nada ni a nadie. Ni siquiera un maldito cepillo de dientes. El lugar no estaba tan mal, considerando. Estaba limpio, tranquilo, y el hombre en la recepción, David, me trató como a un ser humano, algo que se sentía extraño después de 22 años siendo invisible. No hizo demasiadas preguntas. Me dio una manta, me señaló una cama y me explicó las normas. Horario estricto, nada de drogas, nada de dramas. Justo. Esa primera noche me quedé tumbado mirando al techo, repasando todo. No solo la parada de descanso. Toda mi vida. Cada vez que mi padre, Manuel, me llamó un inútil. Cada vez que Diego me humilló solo para reírse. Y mi madre, Rosa, simplemente, ahí parada, como siempre, fingiendo no escuchar. Me desperté a la mañana siguiente sin ningún plan y con la misma ropa con la que había dormido. Le pregunté a David si podía usar el ordenador del albergue un rato. Asintió y me señaló un rincón. Lo primero que hice fue buscar la dirección de la boda a la que se suponía que íbamos. Pensé que quizá podría presentarme, enfrentarlos, obtener algo de cierre o incluso un viaje de regreso a casa. Pero luego me quedé sentado frente a la pantalla iluminada y pensé, ¿para qué? ¿Para qué ir detrás de gente que me dejó como basura? Así que abrí una nueva cuenta de correo. Busqué cómo reemplazar un DNI robado. Busqué trabajos que pagaran en efectivo. Sin referencias, sin preguntas. Solo trabajo. Me tomó un par de horas, pero armé un plan. 2 días después, entré a un pequeño bar de carretera llamado La Abuela. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí, menús amarillentos, asientos parcheados con cinta, y una camarera que llamaba a cariño a todo el mundo. La dueña, Geraldina, estaba detrás del mostrador tomando café y revisando facturas. Tendría unos 60, bajita y con mirada de halcón, con el pelo canoso teñido de violeta y tatuajes en ambos brazos. Se notaba que había visto demasiado y no toleraba tonterías. Me acerqué y le dije, sé que suena raro, pero necesito un trabajo. Me robaron la cartera. No tengo DNI todavía, pero trabajaré duro. Lavo platos, limpio el suelo, lo que sea. Me miró durante lo que pareció una eternidad y luego dijo, si me robas, te dejo encerrado en el congelador. Y después encogió los hombros y añadió, el lavaplatos se fue ayer. Empiezas ahora. Eso fue todo. Sin papeles, sin vueltas. Me até un delantal que olía a cebolla vieja y empecé a fregar platos. Eso es lo que tiene tocar fondo, no puedes ir más que hacia arriba. Durante una semana, trabajé turnos dobles. Dormía en el albergue, comía tostadas y patatas sobrantes, y usaba ropa donada que no me quedaba bien. Pero aparecía. Todos los malditos días. David me ayudó a conseguir una copia de mi partida de nacimiento del registro civil de mi comunidad, que necesitaba para pedir un nuevo DNI. No fue fácil sin cartera, pero hizo llamadas, rellenó formularios conmigo y jamás me hizo sentir una carga. Con mi primer sueldo, compré un móvil prepago barato en un bazar. Era lento y feo, pero funcionaba. Por fin tenía número. Una línea de vida.
Y justo 7 días después de que me dejaran, ese teléfono sonó. Número desconocido. Respondí y ahí estaba, su voz. Temblorosa, casi desesperada. ¿Mario? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Te hemos estado buscando por todas partes. No dije una palabra. Solo escuché. Decía que todo había sido una broma. Que solo se habían alejado un poco y que al volver no me encontraron. ¿Qué esperaron? Que estaban muy preocupados. De fondo, oí a Manuel gritar algo como, dile que deje el drama y venga a casa de Ricardo. Y a Diego riéndose, seguro está llorando escondido por ahí. Me quedé de pie, sosteniendo el teléfono, el corazón latiendo como un tambor. Pero el miedo ya no estaba. Lo que sentía ahora era claridad. No levanté la voz. No lloré. Queríais ver si podía sobrevivir sin vosotros, dije, con la voz más firme que nunca. Pues ahora lo haréis. Colgué. Bloqueé el número. Bloqueé todos los que recordaba. A la mañana siguiente, fui a una tienda de telefonía y cambié el número por completo. Me imaginé a Manuel lanzando el mando contra la pared al darse cuenta de que había cortado el contacto. Imaginé a Diego revisando los mensajes, preguntándose por qué no regresaba arrastrándome. Incluso imaginé a mi madre sentada en el sofá, fingiendo tristeza, mientras pensaba que volvería cuando tuviera hambre. Pero no lo hice. Ni lo haré. Porque por primera vez en mi vida no tenía nada, y aún así, me sentía más libre de lo que jamás imaginé. Un mes después de que mi familia me dejara en medio de la nada, firmé el contrato de alquiler de un minúsculo estudio sobre una lavandería en la calle 5. No era nada del otro mundo, una sola habitación con suelo que crujía, un baño del tamaño de un armario de escobas y un olor constante a suavizante colándose por los conductos. Pero era mío. Recuerdo estar en medio de aquel pequeño cuarto, sosteniendo las llaves como si fueran oro. Aún no tenía cama, solo un colchón de segunda mano tirado en el suelo, pero esa noche dormí como no lo hacía en años. Sin gritos. Sin portazos. Sin silencios que dolieran más que las palabras. Solo paz. Para entonces, ya me había ganado un lugar en la abuela. Geraldina empezó a enseñarme cosas de cocina cuando había menos trabajo. Una mañana me dio una tabla de cortar y dijo, si te cortas un dedo, tú te compras las tiritas. Así aprendí a picar cebolla sin llorar, más o menos. Al principio era torpe, pero seguía llegando temprano, quedándome hasta tarde, haciendo todo lo que nadie más quería, limpiar la grasa, reponer en plena hora punta, sacar la basura bajo la lluvia. Geraldina lo notó. No regalaba cumplidos, pero dejó de revisar mi trabajo 2 veces, y eso en su mundo era como una medalla. Todavía tenía días malos. Días en los que el dolor de haber sido abandonado volvía como una sombra. Veía fotos en Instagram de gente cenando con sus familias, sonriendo como si la vida no fuera un caos, y sentía que me habían robado algo esencial. Pero cada mañana me levantaba, me ponía el delantal manchado y volvía a la abuela. Ese bar se convirtió en mi ancla. Y entonces, un martes, ella entró. Claudia. La noté al instante porque parecía no encajar allí. Llevaba uniforme médico y siempre traía un libro enorme como si estuviera pegado a sus manos. Se sentaba en la barra, pedía una tortilla sin tomate, con café extra, y desaparecía entre sus apuntes. Literalmente desaparecía. El tenedor en el aire, los ojos clavados en la página, ajena al mundo. Empecé a rellenarle la taza sin preguntar. A veces asentía distraída o ni siquiera eso. Pasaron 4 meses hasta que realmente me miró. Miró mi chapa con el nombre y dijo, «Tu nombre está mal escrito». «No lo está», respondí. «Pues entonces», dijo con toda seriedad, «tenemos una conspiración entre manos». Y así empezó todo. Cada martes y jueves, venía, pedía lo de siempre y me decía que la chapa seguía mal. «Carlos, Marco, Mateo, estás manteniendo el misterio», decía. Yo seguía el juego. Era tonto y adorable. Nuestra primera cita ni siquiera iba a ser una cita.
Su grupo de estudio canceló a última hora, pero ya tenía reserva en una pizzería al otro lado de la ciudad. Difícil de conseguir. Yo estaba recogiendo mesas cuando sonó su móvil. Lo miró, suspiró y dijo, «Supongo que cenaré sola». Sin pensar, le dije, «Bueno, salgo en 20 minutos, pero si quieres compañía». Dudó. Luego asintió. «Vale, ¿por qué no?» Nos sentamos frente a frente en Antonios como dos personas sorprendidas de estar allí. No fue romántico. Al menos no al principio. Hablamos de estudios, trabajo, películas malas. Estudiaba medicina, entre prácticas y exámenes, con una concentración que jamás había visto. Le conté un poco de mí, solo lo básico. Nada del drama familiar. Solo vine aquí a empezar de nuevo. Ella no presionó. Yo no esquivé. Esa noche me acompañó hasta la puerta de mi piso y dijo, «Tu chapa puede estar mal, pero tú estás bien». Volvió el martes siguiente. Y el otro también. 6 meses después, se mudó conmigo. El estudio sobre la lavandería se nos quedó pequeño muy rápido. Entre mis turnos de madrugada y sus noches estudiando, necesitábamos espacio, o al menos una puerta que cerrar. Encontramos un piso pequeño de 2 habitaciones a unas calles. Nada del otro mundo, pero tenía un baño sin fugas y una nevera que no hacía ruidos extraños. Seguí avanzando en la abuela. Geraldina, para mi sorpresa, me ascendió a cocinero de línea y empecé a entrenar nuevos empleados, a preparar el menú del fin de semana y por fin a sentir que pertenecía. Claudia y yo teníamos nuestras rutinas. Peleábamos a veces, claro, pero sin dramatismos. Volvía a casa y la encontraba dormida en el sofá rodeada de fichas, o ella me encontraba a las 2 de la mañana en la cocina comiéndome enchiladas frías directamente del sartén. No era glamuroso. Pero era real. Por primera vez en mi vida, lo real se sentía bien. Vivir con Claudia era como finalmente poder exhalar después de años conteniendo la respiración. No era perfecto, estábamos sin un duro, agotados, y teníamos ideas muy distintas sobre lo que significaba lavar los platos, pero era nuestro. Nuestras noches eran de pizza congelada en el sofá mientras la ayudaba con sus fichas. Nuestras mañanas eran un caos de tostadas quemadas, calcetines perdidos y yo gritando «vas a llegar tarde». Mientras ella se maquillaba tranquilamente como si no quedaran 10 segundos para el desastre. Y, de alguna forma, eso era suficiente. Ella seguía a tope con medicina y yo seguía subiendo en la abuela. Geraldina, para mi sorpresa, empezó a tratarme como algo más que otro par de manos en la cocina. Me pedía opinión para los especiales, confiaba en mí para cerrar el local, incluso me dio las llaves una vez que fue a un funeral. Se sentía como respeto. Respeto real, ganado. Cuando las deudas estudiantiles de Claudia empezaron a subir como la humedad, empecé a guardar todo lo que podía. No era mucho, el sueldo de cocinero no da para héroe financiero, pero hacía lo que podía. Cada turno extra, cada fin de semana que me quedaba en lugar de dormir, me repetía, esto le ayuda a ella. Ella nunca me lo pidió. Y eso me hacía querer hacerlo más. Claro que discutíamos. Había noches en las que apenas hablábamos, ella ahogada en exámenes, yo rumiando por una salsa quemada o una lista de prep imposible. Pero siempre volvíamos el uno al otro, por más cansados o irritables que estuviéramos. Eso era nuevo para mí. Nadie había vuelto por mí antes. Aún así, mentiría si dijera que el pasado simplemente desapareció. Había noches en que regresaba, lento y silencioso, cuando veía una foto en internet de una gran familia sonriente y me sentía como un extraño mirando desde fuera. No hablaba mucho de Manuel, Rosa o Diego. A veces Claudia preguntaba, con delicadeza, y yo solo negaba con la cabeza diciendo, es una historia larga. Nunca insistía. A veces revisaba mi antiguo correo. El que mi familia solía usar. Era como un cementerio digital lleno de culpa y negación. De mamá, por favor, vuelve a casa. Lo sentimos. De papá, ya basta de esta tontería. Se acabó. De Diego, tío, era solo una broma. No seas tan, imaginas el resto. Nunca respondí.
Ni una vez. Eso tiene la libertad. Una vez que la pruebas, la verdadera, la que te permite dejar de disculparte por existir, ya no vuelves. Ni por cumpleaños. Ni por Navidad. Ni por disculpas servidas frías años después del daño. Y, sin embargo, una noche, algo se rompió un poco. Estaba en Facebook, esa mezcla de aburrimiento y rutina, cuando vi su cara. Diego. Un artículo de noticias local de mi ciudad. Titular: hombre acusado de conducir ebrio tras chocar contra un poste de luz. Ahí estaba su foto policial, hinchado, cansado, con la mirada apagada. Debajo, una foto vieja de sus días de fútbol en el instituto. Sonriente. Seguro de sí mismo. Como si creyera que el mundo estaba hecho para él. El contraste me golpeó fuerte. Durante mucho rato, solo miré la pantalla. No sentí felicidad, exactamente. No me alegraba de su caída. Pero sentí algo que encajó. Como una verdad que no sabía que necesitaba. Ellos no estaban ganando. Quienes me rompieron, me despreciaron, me abandonaron. No estaban allá fuera viviendo vidas perfectas mientras yo sobrevivía. No. Ellos también se desmoronaban. Solo que de otra manera. ¿Y yo? Yo seguía aquí. Seguía en pie. Seguía construyendo. Para entonces, Geraldina ya soltaba indirectas de algo más grande. Estoy pensando en abrir otro local, dijo una noche contando inventario. Lo dirigirías tú, por supuesto. Pensé que era una broma. A gente como yo no le hacían ofertas así. No de parte de alguien que realmente importara. Pero Claudia, medio dormida junto a mí en la cama, susurró: serías increíble. Incluso Dope, mi vecino fumado que fabricaba cerveza que sabía a arrepentimiento, dijo: obvio, tío. Si ya llevas el primero. Esa oferta encendió algo en mí. No solo por el trabajo. Por la vida. La vida que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, junto a la mujer que amaba, en un hogar donde nadie me llamaba inútil. Todavía tenía cicatrices. Aún había noches donde el silencio pesaba demasiado. Pero también tenía algo más fuerte: paz, propósito y el inicio de un verdadero futuro. El pasado no había desaparecido. Pero ya no estaba al volante. 5 años. Eso era lo que había pasado desde que me quedé parado al borde de una carretera en Aragón, parpadeando al sol, dándome cuenta de que mi familia me había dejado atrás como si nada. 5 años de silencio. Había construido una nueva vida. No perfecta, pero sólida. La abuela tenía 2 locales ahora. Claudia había terminado medicina, aprobado el MIR, y trabajaba 3 días por semana en una clínica comunitaria para pasar más tiempo en casa con nuestros hijos, Elena y Marcos. Tenía 2 hijos. Una esposa. Un hogar con patio y un columpio que nunca quedaba nivelado. No era rico. No era famoso. Pero tenía paz. Tenía amor. Y entonces, una noche, doblando ropa con Claudia en el sofá mientras una serie sonaba de fondo, me llegó una notificación de LinkedIn. Alguien había visto mi perfil. 27 veces. En un solo día. Curioso, miré. Diego. No se me revolvió el estómago. Se me cayó. Hacía tanto que no veía ese nombre, que no lo veía asociado a mí de ninguna forma. El pasado no siempre golpea la puerta, espera. Merodea. Y de repente aparece en tu puerta con la cara de tu hermano. No se lo dije a Claudia al principio. Lo guardé como una vieja cicatriz que se vuelve a abrir. Pero empecé a revisar cosas otra vez: Facebook, grupos del barrio, esos lugares que antes miraba por costumbre. Esta vez no era solo curiosidad. Buscaba algo. Y lo encontré. La ferretería, ¿recuerdas? Cerrada. No pudo competir cuando abrió un Leroy Merlin cerca. Su casa, embargada. Mi madre, publicando cosas vagas sobre problemas de salud. Diego, otro de UI, viviendo de nuevo en casa. No me estaban buscando porque me extrañaban. Me buscaban porque necesitaban algo.
3 días después, estaba en la abuela resolviendo un problema con un pedido. Nuestro proveedor había mandado los filtros de café equivocados otra vez, cuando Maya, la encargada del frente, me llamó por el interfono. «Hay una familia que pregunta por ti», dijo. Sonreí, pensando que serían los padres de Claudia, tal vez de paso por la ciudad para darnos una sorpresa. No lo eran. Eran ellos. Manuel. Más delgado, más viejo, su postura antes imponente ahora encorvada. Rosa, con la cara pálida y tensa, el pelo teñido demasiado oscuro. Diego, aún intentando parecer importante, con la misma postura arrogante que ya no le encajaba. Y otra persona, una joven, quizá de 20 y tantos. Nerviosa. Callada. Me detuve en seco. El ruido del bar se desvaneció. Solo oía mi corazón golpeando con fuerza en el pecho. Manuel dio un paso al frente. «¿Mario?», preguntó, como si no fuéramos de la misma sangre. Como si no me hubiera dejado tirado como basura. Asentí. No podía hablar. No podía respirar. Había imaginado ese momento de 1000 formas distintas, yo gritando, saliendo del lugar, diciéndoles todo lo que merecían oír. Pero cuando llegó, solo sentí cansancio. Les señalé una mesa en la esquina. Le pedí a Maya que trajera agua. Me senté frente a las personas que solían llamarse mi familia. Me contaron cómo me encontraron. Una vieja amiga de mi madre vio una nota en una revista local, 10 emprendedores emergentes del norte, con mi foto frente a la abuela. La reenvió con el mensaje, «¿No es tu hijo?». Eso fue todo lo que hizo falta. Por lo visto, habían llamado a mi antiguo número más de 100 veces antes de que lo desconectara. Mi madre lo mencionó como si significara algo. Como si contar mensajes borrara lo que hicieron. Y entonces empezaron las historias. Hablaban todos a la vez. Mi madre lloraba. Mi padre insistía en que malinterpreté lo que pasó. Diego actuaba como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. La chica, su nueva esposa, al parecer, solo observaba, con los ojos muy abiertos. Y yo solo escuchaba. Vi cómo Manuel miraba alrededor del restaurante, evaluándolo. Calculando. Vi cómo las manos de Rosa temblaban levemente al tomar el vaso de agua. Vi cómo la fachada de Diego se resquebrajaba cada vez que creía que no lo miraba. Finalmente, cuando se quedaron sin aliento y sin palabras, hice una sola pregunta. ¿Por qué ahora? La verdad salió a trozos. Manuel tenía problemas cardíacos. Sin seguro. Deudas médicas creciendo. La segunda casa estaba en ejecución hipotecaria. Diego había invertido todo en una estafa de criptomonedas y lo perdió. Mi madre necesitaba una operación. Necesitaban ayuda. Me necesitaban a mí. No me enojé. No grité. Sentí lástima. Casi. No amor. No perdón. Pero los vi con claridad por primera vez, no como los monstruos que solía temer, sino como personas pequeñas y rotas que una vez me parecieron gigantes. Y ahora, eran solo gente cansada y desesperada entre las ruinas que ellos mismos causaron. Les dije que lo pensaría. Los invité a cenar a mi casa. Claudia merecía una advertencia. Esa noche recogí a Elena de su clase de danza, ayudé a Marcos a construir su volcán para mostrar y contar, y le escribí a Claudia cada pocos minutos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Ella se ofreció a llevar a los niños a casa de su hermana, pero le dije que no. Quería que estuvieran allí. Quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fue enchiladas de pollo, nada elegante, una receta que había hecho cientos de veces, adaptada de la parte trasera de una caja de comida. Elena puso la mesa con cuidado, los tenedores del lado equivocado, claro. Claudia la corrigió con delicadeza. Marcos insistió en ponerse su disfraz de Spider-Man porque era martes, y al parecer ahora los martes son días de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi dejó caer la bandeja. Claudia me apretó el brazo y susurró, «Estoy contigo». Entraron torpemente. Manuel la llamó Carla 2 veces antes de recordar.
Mi madre no paraba de llorar cada vez que miraba a los niños, dejando a Marcos totalmente confundido. Diego y su esposa fueron los más normales, intentando mantener una conversación, pero él seguía soltando comentarios raros sobre la familia apoyándose entre sí. Después de cenar, Claudia subió a los niños a bañar, lanzándome una mirada que decía: «Escríbeme si necesitas activar el plan de escape». Y entonces quedamos solo nosotros. Manuel empezó con su discurso. «Somos familia», dijo. «Nos apoyamos. Siempre supe que lograrías algo». «Mentira». Dijo que necesitaban 220.000 euros. «Solo un préstamo, claro». Lo dejé hablar. Y entonces le pregunté: «¿Recuerdas lo que me dijiste en mi 18º cumpleaños?» Puso cara de no saber. «Dijiste, al menos ya no me decepcionarás cuando dejes de ser mi problema legal». Me giré hacia mi madre. «¿Recuerdas qué hiciste cuando él rompió mi carta de aceptación a la universidad?» No dijo nada. Me giré hacia Diego. ¿Recuerdas cuando le dijiste a mi primera novia que probablemente era adoptado y ella se fue llorando? Silencio. Entonces me levanté, fui a mi despacho y volví con un sobre. Se lo di a Manuel. Dentro había un cheque por 73,50 euros. Lo miró, confundido. ¿Qué demonios es esto? En 2010, eso costaba un billete de autobús de Zaragoza a casa, dije. Eso era lo que costaba arreglar lo que hicisteis. Nadie dijo nada. Entonces Manuel explotó, me llamó desagradecido, arrogante, egoísta. Los clásicos. No me inmuté. Mi madre lloró. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Diego solo me miró, su encanto desaparecido. Su esposa parecía querer esfumarse. Abrí la puerta principal. Hora de irse. Manuel arrugó el cheque y lo tiró al suelo mientras salían. Cerré la puerta tras ellos y me apoyé en ella, con las piernas temblando. Claudia bajó, sin decir nada. Solo me abrazó. Esa noche revisé la cámara del portal. Aún estaban allí, discutiendo en la entrada. Manuel gritando. Mi madre sollozando. Diego mirando nuestra casa como si le hubiéramos robado algo. Se marcharon. No los he vuelto a ver ni a oír de ellos. Y no lo espero. Porque ese capítulo está cerrado. La vida no se convirtió de repente en un montaje de película después de esa cena, simplemente siguió adelante, con momentos tranquilos y hermosos, uno tras otro. Claudia y yo volvimos a nuestra rutina, ahora con ese peso extraño por fin fuera de mi pecho, como si hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo arrastrando sin saber cuánto me estaba hundiendo. Nuestra casa, al borde del pueblo, no era gran cosa para algunos, o un chalet modesto de 4 habitaciones, paredes arañadas, juguetes por todo el salón y una cocina que siempre olía a algo ligeramente pasado, pero para mí era un palacio. Elena ya tenía 7 años, hacía preguntas sobre la luna y exigía cuentos con voces dramáticas, y Marcos, con 4, había decidido que sería un bombero dinosaurio cuando creciera. Claudia trabajaba 3 días por semana en la clínica, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y yo finalmente me alejé de la cocina de la abuela, solo ayudando cuando alguien faltaba o cuando los nuevos no conseguían la corteza perfecta del pastel de manzana. De Geraldina, que aún lo criticaba con su lengua afilada incluso tras jubilarse. La abuela tenía ya 3 locales, no era una franquicia ni algo lujoso. Solo 3 sitios honestos y acogedores donde la gente venía por la comida y se quedaba por el ambiente, y donde ya no tenía que demostrar nada para sentir que pertenecía. Mi parte favorita del día era temprano, antes de que nadie se despertara, cuando me quedaba en la cocina con una taza de café demasiado caliente, viendo cómo el sol se extendía sobre el patio, pensando que todo esto, esta vida ordinaria, caótica, hermosa, era algo que yo había construido. Pensaba mucho en la abuela Rosario durante esas mañanas. Fue la única persona en mi vida anterior que realmente me vio, de verdad. Me deslizaba billetes de 20 con una sonrisa y susurraba, «Guárdalo para tu escape», y yo pensaba que se refería a la universidad, o tal vez a un coche, pero ahora entiendo que se refería a esto. Libertad, paz, algo que fuera mío. Cuando murió, no fui al funeral.
Envié flores de forma anónima y vi desde lejos como mi madre publicaba emojis de corazón y homenajes dramáticos en redes, fingiendo que todos éramos una gran familia feliz. No me arrepiento de no haber ido. A los muertos no les importa si apareces, los funerales son para los vivos, y yo tenía que proteger la vida que había luchado por crear. Antes pensaba que el cierre significaba que alguien se disculpara, que reconociera lo que hizo, pero resulta que el cierre es simplemente una decisión que tomas cuando entiendes que las personas que te hicieron daño no tienen poder para decidir en quién te conviertes. No volví. No los busqué. No busqué su aprobación. Porque tenía algo mejor. Un verdadero hogar. Una verdadera familia. Y por primera vez, al mirarme al espejo, no vi al chico que fue abandonado, vi a un hombre que siguió caminando hacia adelante. 15 años después de que me dejaran en esa parada en Aragón, recibí una notificación en LinkedIn que me dejó helado. Alguien había visto mi perfil 27 veces en un solo día, y cuando revisé quién era, ahí estaba, Diego. Después de todo ese tiempo, el pasado salió arrastrándose del lugar donde lo había enterrado y me tocó el hombro como si nunca se hubiera ido, y de repente ya no era el hombre con hipoteca y 2 hijos, era ese chico de 22, mirando un aparcamiento vacío, esperando a una familia que nunca volvió. No se lo conté a Claudia enseguida, pero se quedó conmigo, acechando detrás de cada momento normal como una sombra, hasta que 3 días después, estaba de nuevo en la abuela resolviendo un problema con el proveedor, cuando Maya llamó desde el frente diciendo que había una familia preguntando por mí, y salí esperando ver a los padres de Claudia, pero eran ellos. Manuel parecía más viejo, más pequeño, con el peso de sus decisiones aplastando al hombre que una vez se impuso sobre mí. Rosa tenía la cara cansada y tirante bajo un tinte mal aplicado, y Diego estaba allí como si aún creyera que dominaba la sala, pero sus ojos decían otra cosa, desesperación. También había una joven, callada e insegura, que resultó ser su esposa. Debería haberme ido, haberle dicho a Maya que los echara, pero no lo hice. Los invité a sentarse, pedí agua y escuché mientras tartamudeaban en su charla superficial, usando mi nombre como si tuvieran derecho, contando historias que pintaban su abandono como un malentendido, un accidente lamentable, algo que podrían borrar con suficientes lágrimas y nostalgia. Y luego vino la petición, las facturas médicas de Manuel, la cirugía de rodilla de Rosa, el negocio fallido y las deudas de Diego, y en ese momento, la ilusión se rompió. No estaban allí por reconciliación, estaban allí por dinero. 220.000 euros, para ser exactos. Los dejé terminar. Luego fui a mi oficina, volví con un sobre y se lo entregué a Manuel. Dentro había un cheque por 73,50 euros, el coste exacto de un billete de autobús de Zaragoza a nuestra ciudad aquel año que me dejaron tirado. Eso era lo que habría costado volver entonces. Lo miró, confundido, y le dije exactamente lo que era. Observé cómo el silencio se alargaba entre nosotros hasta que finalmente explotó, gritando sobre ingratitud, lealtad, familia, repitiendo el mismo disco rayado con el que crecí. No discutí. No me moví. Abrí la puerta y les dije que era hora de irse. Rosa lloró. La máscara de Diego se cayó, mostrando la misma amargura que recordaba. Su esposa parecía avergonzada por todos. Cuando cerré la puerta tras ellos, la cerré con llave, me apoyé contra ella y respiré hondo. Una respiración que sentí hasta los huesos. Esa noche los vi en la cámara de seguridad, discutiendo en la entrada, y no sentí rabia. No sentí dolor. No sentí nada. Y eso fue lo más liberador de todo. Ahora eran fantasmas. Sombras. Notas a pie de página en una historia que ya no les pertenece. Me metí en la cama junto a Claudia, besé su hombro y me quedé mirando el techo pensando en todo lo que habíamos construido, 2 hijos salvajes y maravillosos, una vida cosida con mañanas tranquilas, tostadas quemadas, cuentos antes de dormir y chistes compartidos. Eso jamás podrían tocarlo. La mejor venganza no fue una confrontación ni una salida dramática. Fue despertar cada día en una vida que construí con mis propias manos, una vida que ellos dijeron que yo era demasiado débil para lograr, y saber que nunca los necesité para estar completo. No volví. Nunca lo haré. Porque no solo sobreviví al abandono, me convertí en alguien que no pudieron destruir.